Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Leo. Corazón, muchísimas gracias mi leoncito por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Leo. Antes de empezar, corazón, nos vamos a recargar de buena energía. Muy bien, Leo, muy bien. Mi querido leoncito, es muy curioso lo que yo he visto, ¿vale? Es como si me han dejado ver como si estuviera viendo lo que es el cosmos, cariño, las galaxias, mi leoncito, pero salía mucha energía. No sé si tú estás muy espiritual o tú de repente estás pidiendo mucho a las energías, porque he visto esto, mucha luz, pero mucha luz que está relacionado con el cosmos, con el universo, Leo, o algo llega a lo que es a tu vida. El otro mensaje también, Leo, siento que muchos de vosotros últimamente están teniendo lo que es un problema en la piel. Siento esto, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón. Inclusive, alguno de vosotros de repente se le enroncha o le sale como puntitos. En Perú nosotros lo decíamos salpuido, ¿no? Como salpuido, como si fueran como el granito, como el acné. No sé, y a veces te da como una especie de comezón muy fuerte, cariño. No es sarna, Leo, no es sarna. Quizás para algunos sí, pero no es sarna. A mí lo que me dicen, Leo, ¿sabes por qué pasa esto, cariño? Porque quizás estás un poco nervioso, nerviosa, o estás entregando toda tu energía en un proyecto, en algo, y no estás desconectando, Leo. Siento que últimamente de repente te rascas aquí, te rascas allá, te rascas aquí en la barriga, te haces daño, te salen esos puntitos. Siento que estás dando más de lo que tu cuerpo puede resistir. ¿Y sabes qué pasa? Como el cuerpo es sabio, Leo, pues simplemente te dice o te calmas o te llevo a descansar un par de semanas a la camita. ¿Me entiendes? No vaya a ser, corazón, que te enfermes, mi querido leoncito. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, Leo, una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo. Estoy viendo un ave, Leo. Sí, y esa ave te observa, mi leoncito. Pero es muy curioso porque esa ave tiene lo que es en su pico como una nota, como un papel o una carta. Hay un ser de luz que siempre está rondando tu casa, está rondando tu ambiente, Leo. Hay un ser de luz, ¿vale? Puede ser de repente desde un familiar, puede ser un ángel, un arcángel o una persona que ya no está lo que es en esta tierra y te quiere entregar un mensaje. Te recomiendo, Leo, que cuando tú veas estos sucesos, observa muy bien lo que pasa a tu alrededor, Leo. A lo mejor de repente ves números repetitivos, a lo mejor de repente sientes un olor extraño, a lo mejor de repente, yo que sé, cariño, me dice Richard, justo en ese momento sentí frío, escalofrío, tienes que hacer caso de las señales. Cuando vosotros sienten olores, supongamos, los olores son agradables, vamos a suponer menta con chocolate, cariño. ¿Qué significa? Que hay un ángel de la guarda que te está protegiendo. Si tú sientes un olor a rosas, a flores, a bosques, a vegetación, tus arcángeles te están diciendo, aquí estoy yo. ¿Y por qué tú sientes esto? Porque posiblemente muchos de vosotros hay una tristeza, hay un dolor, hay una angustia, y te están diciendo tus arcángeles y tus ángeles, si yo estoy aquí, ¿por qué no me pides que te ayude, mi leoncito? El otro mensaje, si tú de repente justo ves esto
y sientes un olor a podrido, un olor a azufre, te están diciendo tus guías que hay una energía negativa en tu ambiente, en tu casa, en tu cuerpo. ¿Me entiendes, no? Entonces, tienes que hacerte una limpia o tienes que buscar a una persona que conozca de esto. No sé qué significa para ti Liz o Lili, porque lo he escuchado ahora, ¿vale? Liz o Lili, o puede ser Luis también. ¿Por qué no? Muy bien, corazón. Me dice, la carta del 8 de bastos, tu elemento fuego. Pero me están diciendo, Leo, de contactos, comunicación, viaje, acercamientos, noticias también, para muchos de ustedes. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Leo, me sale Piscis o Acuario, me sale Leo, me sale Sagitario y cierras con Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, corazón, iniciales, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. La letra S, la letra L, la letra I, la letra A, Leoncito. Leo, no sé por qué siento esa necesidad de decirte que posiblemente tú es como que sospechas algo, ¿vale? O algo simplemente no te convence. ¿Te gustaría saber si están siendo sinceros contigo? ¿Te gustaría saber si esta persona es leal? Y esto te tiene como muy angustiado, muy angustiada, Leo. Pero como eres una persona, elemento fuego, y el orgullo también te puede más, siento como que esto tú te lo guardas para ti. Pero hay algo que te está poniendo un poco nervioso, nerviosa. Y quizá de repente por eso estás constantemente rascándote, un poco tenso, un poco tensa. Tú tienes que hacer caso también de tu intuición, ¿vale, Leo? Porque todos tenemos intuición. Otra cosa que cuando a veces tenemos esa respuesta, no queremos aceptar lo que está pasando en ese momento. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. La letra L, ¿qué significa para ti? He visto un suceso en la cual puede ser tú o puede ser una persona muy especial para ti que está o estuvo en una camilla, en un hospital, cariño. Siento decir esto, Leo, pero muchos de vosotros alguna vez se te pasa por la cabeza como que no era su momento para que ellos partieran de esta tierra. Y posiblemente esto a ti te pone nervioso o nerviosa. Es esto, ¿vale? Puede ser que esto involucre a personas cercanas, de repente yo que sé, familia, etcétera, etcétera. Me dicen, manifieste sus sueños. Escucha, aquello que modela en sus sueños se materializa en su vida. Así que esté atento a las cosas con las que sueña y tenga pensamientos positivos. Cuando uno ve también una paloma, que te había mencionado al principio de la lectura, y tú quieres una respuesta, en los sueños te van a hablar. Dice, entonces podrá materializar sus sueños más importantes. Despéjese de obstáculos su camino, mi querido Leoncito. Vale. A veces, Leo, como tú estás un poco tenso, un poco nervioso, nerviosa, esa energía no es buena. El universo no distingue entre negativo y positivo, y al final termina por complicarse todo. Tú tienes que empezar a vibrar bien, tú tienes que creer, tú tienes que visualizar, tú tienes que atraer, Leo. Atráelo. Yo actualmente estoy sintiendo un olor a menta, a chocolate. Entonces, hay un ángel de la guarda que te quiere decir algo. Muy bien. Voy a sacar lo que es mensaje de los arcángeles, lo que tengo a mi mano,
que Dios Universo me ayude. A través de estos mensajes, por favor, ¿qué quieres decir? ¿Has saltado? Voy a hacer caso. Dice, ¿sabes qué hacer? El arcángel Uriel, fíate de tu saber interior y explótalo sin demora, mi querido leoncito. Eso que te está hablando, porque tú estás buscando claridad, tú estás buscando respuesta, la respuesta lo tienes tú. Esa vocecita interna que a veces uno dice, creo que me está mintiendo, creo que no debería hacer ese viaje, creo que ellos son malos. Haz caso a esa vocecita interna, porque te está hablando el arcángel Uriel. Tus ángeles de la guarda te quieren proteger o te quieren prácticamente hacer la vida más fácil, leoncito. Tienes que hacer caso de tu intuición. Vamos a ver, cariño, cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Hay alguien que dice, esto es negro y se queda negro. Hay una persona, cariño, que tú lo vas a poder reconocer en sus ojos que es mala persona. Hay una persona que te observa. Hay una persona, cariño, que es mala, que es malo, pero que aparentemente parece buena persona, parece buena energía. Y quizás por eso tus ángeles de la guarda te quieren proteger. ¿Por qué? Si te das cuenta, este personaje parece un ángel, pero mira sus ojos, cariño. Mira sus ojos. ¿Ves la maldad que esconde en sus ojos, Leo? Entonces, tienes que hacer caso de tu intuición. Alguien simplemente está cerca de tu vida, parece un cordero, parece un pan de Dios, pero es lo peor. La carta también del Rey de Espadas. Esta persona, corazón, quiere complicarte la vida o simplemente es una persona que siente que tiene el control de tu situación. Ten cuidado porque inclusive puede ser que esté intentando hacer algo en tu contra con la magia, porque lleva colgado como amuleto el cráneo de una calavera. ¿Te das cuenta? Aquí, fíjate muy bien aquí. Es el cráneo de una calavera y quiere hacer como justicia. A lo mejor de repente no está de acuerdo con la decisión que tú has tomado, no está de acuerdo cómo te has portado con él o con ella, o está resentido por la vida, Leo, pero quiere hacer justicia. La carta también del 2 de espadas es una persona que le da igual pasar por encima de los demás. Es una persona, cariño, que es muy egoísta. Porque si te das cuenta, aquí hay una sirena, hay un náufrago. Esta sirena prefiere estar en este elemento que es una madera, la cual puede mantener flote a este ser humano, pero no. Primero piensa en sí mismo. Le da igual que otras personas sufran, cariño, con tal de lograr su propósito. Entonces, mi leoncito, estás al costado de una persona muy negativa o estás lidiando con una persona muy negativa. Tienes que hacer caso de tu intuición. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Los ángeles del amor. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Somos miles. Dice, atraiga a su alma gemela. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela, corazón. Esto está relacionado especialmente para aquellos que están en estos momentos solos o solas. Es importante que tú cambies tu chip. Recuerda, cariño, que el ser humano siempre se arrima a personas seguras. Siempre busca lugares seguros, situaciones seguras, Leo. Si tú de repente en estos momentos me dices, Richard, ya no quiero creer en el amor, quiero estar solo, quiero estar sola, todos son iguales, todas las mujeres son iguales, los hombres son iguales, siempre me causan daño, pues entonces, cariño, vas a cerrar la puerta de las oportunidades en el amor. Tienes que cambiar eso, ¿vale? Solo de esta manera, tu alma gemela va a llegar lo que es a tu vida. Y ya con esta carta, cariño,
con esta carta me está diciendo que existe un alma gemela que te está esperando, ¿vale? Porque si no, no me dijera, atraiga su alma gemela. Tu alma gemela ya está en esta tierra, pero tú tienes que cambiar el chip, tienes que cambiar las energías, mi leoncito. Siento esto, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a barajear más. Me cayeron muchas cartas. Esta carta. Me dicen, hay una persona, Leo, que se porta un poco frío contigo. Es muy calculador, muy calculadora. Puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, negro, natural o pintado. Lleva algún tipo de piercing en la nariz, en los labios. Lleva algo, ¿vale? Me dicen, esta persona es muy orgulloso, muy orgullosa, puede ser alto o alta. Es una persona, cariño, que a lo mejor de repente vosotros estudiaron juntos o coincidieron también. Siento esto. Vamos a ver. La carta de la muerte. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente estabas o estás lidiando con una persona que puede ser del signo Escorpio. Siento que hay una persona que vuelve a tu vida y puede ser del signo Escorpio. Siento que muchos de vosotros, Leo, van a cerrar capítulos de su vida, pero aparece una persona nueva que puede ser del signo Escorpio. Solteros y solteras, es una semana, es un mes en la cual te vas a sentir muy atractivo, muy atractiva. Siento que vas a tener historias pasionales con una persona muy especial. Esta persona tranquilamente puede ser también tu alma gemela, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 7 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, este personaje viene a tu vida a pedir perdón. Quiere hablar contigo, necesita tus disculpas o necesita una oportunidad. Alguien viene a pedir perdón, mi querido leoncito. Te acordarás, ¿vale? Alguien te va a decir, cometí un error, lo siento, disculpa, no lo volveré a hacer, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, mi leoncito. Gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Tienes que hacer caso de tu intuición. Hay una persona que no está vibrando bien contigo, te miente, corazón. Pero también hay otra persona que viene a pedirte perdón. Te quiero, Leo. Tienes que cuidarte, ¿vale? Porque esas picazones no es en vano, Leo. Hasta la vista y sé feliz.